Pues buenas tardes a todos. Después de este descanso que hemos tenido, que seguro que habéis tenido tiempo de compartir, ¿no?, todas las inquietudes y aprendizajes de esta mañana que han sido súper interesantes. Vamos a empezar, ¿no?, con la mesa de esta tarde, que lleva por título La adherencia terapéutica en personas dependientes, un reto compartido para los servicios sanitarios y sociales. La adherencia terapéutica es un reto de los grandes desafíos del sistema sociosanitario actual. En España, cerca del 50%, quiero ir muy rápido, en España, cerca del 50% de los pacientes con enfermedades crónicas tiene dificultades para seguir el tratamiento. Eso lo que genera al final es un déficit importante en el bienestar del paciente, un incremento de los costes sanitarios, aunque no nos guste, pero es así, y una clara necesidad, como hemos visto, de mejorar en la comunicación, ¿no?, del sistema social y sanitario. Esta mesa de hoy, ¿no?, pretende reflexionar no solo desde el seguimiento terapéutico y la adherencia, sino también fortalecer la atención domiciliaria y aprovechar la innovación tecnológica para mejorar la seguridad y la autonomía de los pacientes dependientes. Por tanto, la adherencia no solo es una parte farmacológica, sino que tiene muchas patas, ¿no? Y creo que en la mesa hoy se van a poder reflejar. Para todo ello tenemos a Miguel Ángel Manzano, que él es el responsable del Servicio de Apoyo de los Servicios Sociales de la Diputación de Barcelona. Es licenciado en Geografía e Historia y tiene una larga experiencia y ha trabajado en diferentes asociaciones sin ánimo de lucro y en diferentes posiciones en la administración pública. Así que sin más dilaciones le doy la palabra y que presente a la mesa. Vale. Muchas gracias, Noemí. Muy rápidamente, porque Noemí ya ha presentado la mesa. Desde el punto de la calidad de vida, la adherencia terapéutica es una de las partes importantes, pero no podemos olvidar que está en un contexto de atención en el domicilio, donde entran múltiples agentes en el domicilio, tanto de los sistemas de salud como de los sistemas de servicios sociales. Un elemento principal para que mejore la calidad de vida es qué hace cada uno de estos sistemas dentro del domicilio, cómo plantea las intervenciones y cómo plantea el trato con el ciudadano que estamos atendiendo. Para ello tenemos una mesa redonda que ha habido diversas experiencias de diferente nivel y seguramente las hemos ordenado de una forma incremental, desde experiencias centradas en instrumentos que permiten la adherencia terapéutica y permiten un mejor resultado, hasta a experiencias más micro de cómo coordinarse dentro de un domicilio y cómo hacer esta atención, experiencias más meso, que es cómo las organizaciones se pueden coordinar y se pueden trabajar conjuntamente para conseguir estos mejores resultados, y después de una visión más de macrosistema, de sistema más de macro, cómo todo el sistema se ordena para que esto sea posible. Y para ello tenemos cuatro experiencias, cuatro personas que nos explicarán cuatro experiencias que os las paso a presentar en este momento. Si os parece bien, las presento todas de seguido y ellas van saliendo en el orden que las presento para poder hacer su presentación. En primer lugar tenemos a Lorena David. No nos hemos sentado por orden, lo siento, pero Lorena David, que es CEO de la empresa de la Comunidad Valenciana ATES a Casa y representante de Bondos de Finlandia, de esta empresa. Es licenciada en ADE, máster en Dirección y Gestión de Servicios Sociales, especialista en valoración de las personas en situación de dependencia y en relaciones laborales. Tiene diversos cursos, perdona que no esto, y es agente de igualdad y tiene experiencia en el campo de la dependencia desde el 1999. También es miembro del Comité Ejecutivo de la ANAC y miembro de la Comisión de SAT de Arte. Nos hará una presentación que lleva como título Más allá de la receta, adherencia terapéutica como clave de autonomía y calidad de vida en el domicilio. Muchas gracias, Lorena. Después tenemos a Esther Franquet, que el orden me he equivocado, que es directora de enfermería de la Fundación Puigverd.
es diplomada en enfermería en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, y tiene una formación de posgrado en anestesia y reanimación y máster en atención prehospitalaria. Ha trabajado en diferentes entornos como supervisora de enfermería en la Fundación Puigverd, donde desde 2011 desempeña el cargo de directora de enfermería. Participó en diversos estudios de investigación y tiene una carrera en este ámbito también. Su ponencia tendrá como título Vincla, redes de conocimiento, autonomía y corresponsabilidad en la atención renal. Después tenemos a Saray Cuevas. Es enfermera familiar y comunitaria, directora del equipo de atención primaria integral del CAPI del Baix Amar, en Vilanova i la Geltrú. Y bueno, es enfermera de atención primaria desde 2004. Perdona que no entiendo, el otro es el Banat Sispets Univers. Vale, pues estuvo trabajando en el 2015 en la NHS. Su ponencia se titulará Atención sin costuras cuando salud y social se encuentran en el salón de casa. Y por último tenemos a Raquel San Sebastián, es directora general de la Fundación Adinberri de la Diputación Foral de Guipúzcoa, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto y máster en Finanzas por la Universidad de Westminster. También tiene un máster en Liderazgo y Dirección de Equipos y un máster en Gestión Comercial. Ha estado en diversos puestos de dirección en el ámbito industrial, como en empresas de economía social, y ha ocupado el puesto de directora financiera y adjunta a gerencia de la división de marketing y directora del gerontológico de Rentería, así como directora de otros sitios. Voy resumiendo porque si no se hace muy largo. Nos harán sus presentaciones seguidas por un tiempo de 15 minutos. Tengo órdenes estrictas de la organización que sean 15 minutos, perdonad la broma. Después tendremos un momento de debate entre nosotros cuatro de alguno de los temas que puedan ser susceptibles de repreguntar por parte mía, y después os pasaré la palabra. Tengo también un ruego de que tengáis tiempo suficiente para plantear preguntas, aportaciones o tener un tiempo para que podamos interaccionar con las cuatro ponentes. Dicho esto, comenzamos por Lorena. Adelante con tu ponencia. Que esto está para gente más alta. Vale. Yo vengo a presentarles el proyecto de adherencia terapéutica que estamos desarrollando en el municipio de Valencia, concretamente dentro de lo que es la propia localidad y en municipios cercanos de menos de 20 kilómetros de distancia. Bueno, empezamos por el lema que hemos estado escuchando estos 2 días en el Congreso: cuidando juntos, cuidaremos mejor. Este lema es el que hemos llevado de manera muy intrínseca en la elaboración desde el inicio y la planificación de este proyecto. Tenemos un proyecto colaborativo entre una empresa líder en medicación automática como es Ebondos, una universidad que nos proporciona la evidencia científica que necesitamos para nuestro proyecto, que es la Universidad Internacional de Valencia, y nuestra empresa, Atesa Casa, con una experiencia profesional en la asistencia a domicilio desde hace más de 25 años. Bueno, voy a posicionaros unos pequeños datos y enseguida pasamos al proyecto para justificar el estudio que hemos estado realizando. Como bien ha comentado Noemi, ahora mismo en España la no adherencia en enfermedades crónicas y pacientes polimedicados alcanza un 50% en los países desarrollados, llegando al 70% en personas mayores y polimedicadas. Esto quiere decir que en personas mayores 1 de cada 3 personas no está tomando la medicación como debe tomarla, está saltándose el cumplimiento terapéutico. ¿Qué implica esto? Pues lo que ya sabemos, consecuencias a todos los niveles. Más ingresos hospitalarios, más complicaciones de salud y un impacto directo en la salud y en la autonomía, pero no solamente en la salud y la autonomía. En Europa, entre 80 y 125.000 millones de euros podrían ser evitables si tuviéramos un programa preventivo
para el cumplimiento de la adherencia terapéutica. ¿Esto en qué se traduce? En que tenemos de 80 a 125.000 millones de euros atribuibles a ingresos hospitalarios innecesarios, a tratamientos médicos de repetición y farmacológicos y todas las diversas causas que ya conocemos que implican el incumplimiento terapéutico. En España, concretamente, tenemos 12.800 millones en gasto farmacéutico y, además, el impacto social. 200.000 muertes prematuras al año, 19.000 concretamente en España. ¿Dónde ponemos el foco? Pues en las personas mayores, que son las que gastan el 20%, bueno, esto de gastan, en las que invertimos el 80% del presupuesto total de gasto farmacéutico. ¿Por qué se debe esto? Entre otros motivos, por la polimedicación. Personas mayores que toman más de 2 medicamentos al día, un 40% de la población mayor toma más de 5 medicamentos al día y esto evidentemente se traduce en las complicaciones que estábamos hablando. Por eso el proyecto piloto se centra en las personas mayores, porque es donde tenemos el mayor problema, pero también donde tenemos la mejor oportunidad para cumplimentar y avanzar en la adherencia terapéutica. Los factores que condicionan la adherencia: el paciente, el tratamiento, la falta de coordinación sociosanitaria de la que hemos estado hablando durante 2 días y la presión sanitaria y la escasez de herramienta que tienen los profesionales sanitarios para el control de la medicación real y efectiva en los domicilios. El paciente puede tener un cumplimiento intencionado o no intencionado. Cuando no es intencionado, estamos hablando de todos aquellos factores que pertenecen fundamentalmente a las personas mayores. Estamos hablando de deterioro cognitivo, olvido y soledad. Cuando estamos hablando de intencionados, hablamos de otros factores que son más emocionales y sociológicos. Pues el miedo a los efectos secundarios, no entender la enfermedad, no compartir la necesidad y la prioridad de realizar un buen cumplimiento terapéutico. Y bueno, la coordinación sanitaria, que en todo esto del cumplimiento terapéutico no nos favorece. Ahora luego volveremos a la coordinación sociosanitaria. La OCU publicó en el año 2023 los 9 errores más frecuentes en la medicación. Estos son errores frecuentes en la medicación de toda la población y todos los sectores poblacionales. Concretamente, las personas mayores son las 2 primeras, la frecuencia de administración y la dosis incorrecta, las que tenían el top 10. Dentro de los domicilios, además, las causas más frecuentes del error en la toma de la medicación son 3. Los pastilleros manuales, ese es uno de los mayores, los olvidos y el deterioro cognitivo y las pautas de medicación complejas, ¿no? Estas pautas de medicación que te da el médico en 2 minutos y tú llegas a tu casa, no entiendes, no sabes lo que te ha dicho y tienes que llamar a tu hija para que te lo cuente. Muy bien, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora mismo en España? La mayoría de proyectos se centran en entornos hospitalarios y entornos farmacéuticos. No se entiende muy bien por qué no hemos empezado por proyectos en domicilio, porque realmente es donde tomamos la medicación y no en el entorno hospitalario. En el entorno hospitalario tenemos una fase aguda que está perfectamente controlada dentro del sistema sanitario y es en el entorno domiciliario donde tenemos esta pérdida de control. Pues bien, hay múltiples, no solamente están evidentemente estos. Ahora vamos a escuchar a compañeras que están haciendo unos muy buenos proyectos a nivel hospitalario y que también son necesarios. Pero bueno, queríamos destacar de los primeros proyectos que se hicieron. Tenemos el proyecto REAPS Emergen de adherencia cardiovascular, que básicamente en sus conclusiones lo que vino a demostrar fue que se necesitaba mucha educación sanitaria para el cumplimiento terapéutico y acompañamiento. Los premios SOAT de la Fundación Weber son unos premios que llevan convocado desde hace ya más de 10 años, o sea que la adherencia terapéutica no es un problema actual y no es algo que se esté repensando desde el 2025, es algo que ya lleva en la mente de organizaciones de responsables y de políticos.
Estos premios son premios a las buenas prácticas, concretamente en cumplimiento y en adherencia terapéutica. Han reconocido muy buenas prácticas, pero, insisto, siempre pues, en entornos hospitalarios y luego pues, en entornos farmacéuticos, con los famosos sistemas de dispensación individualizados que ya se han incorporado en todos los hospitales, pero no tenemos nada dentro del domicilio. En el entorno domiciliario, Cruz Roja hizo un proyecto muy bonito, que se llama No me olvides, digo muy bonito, porque además era un proyecto que atacaba mucho a la población vulnerable y que llegó a dos conclusiones distintas. Era un proyecto donde la selección de los pacientes era fundamentalmente por problemas de soledad no deseada, por supuesto, y problemas de deterioro cognitivo muy leve, ¿no? Se llegó a la conclusión de que el acompañamiento y el acompañamiento directamente en soledad y la supervisión continuada eran factores esenciales para para mejorar el cumplimiento terapéutico. Pues bien, las limitaciones del modelo actual son las que he descrito en las dos últimas diapositivas. Una fragmentación sociosanitaria, o sea, una escasa coordinación entre servicios de salud, farmacia y atención domiciliaria. Una medición subjetiva, porque fundamentalmente las mediciones las estamos realizando mediante cuestionarios que tienen sesgos, que forman parte de la deseabilidad social del paciente que nos está contestando y también, como no, de la memoria que pueda tener. Una falta de seguimiento real porque estamos realizando una medición en los domicilios subjetiva y no la estamos realizando de manera preventiva, sino de forma reactiva. Y una sobrecarga profesional, por lo que ya hemos comentado, ¿no? Por la fatiga del profesional y la presión asistencial a la que están sometidos nuestros profesionales, fundamentalmente de atención primaria. El entorno domiciliario sigue siendo el gran vacío, ¿no? Dentro de este tipo de estudios de complementación terapéutica y también de medición, porque estamos realizando las mediciones de una manera muy manual y de una forma muy reactiva. Bien, ¿cómo medimos la adherencia? Pues lo que comentábamos, los cuestionarios, el Morinsky-Green, el ARMS, cuestionarios que, como hemos comentado, influye mucho el sesgo, la deshabilidad social del paciente que está contestando a los cuestionarios. El recuento de la medicación sobrante, nada que añadir. Análisis de registros de dispensación. En registros de dispensación estamos hablando de dispensadores manuales o electrónicos, pero que no llevan ningún tipo de control. Estos pastilleros, ¿no? Medio digitales que salieron al principio, y la medición bioquímica de fármacos. Esto, evidentemente, en un entorno muy hospitalario y teniendo en cuenta que los individuos tienen una variabilidad farmacocinética que puede también sesgar la interpretación de los resultados. Finalmente, tenemos los nuevos dispositivos electrónicos y robots dosificadores de medicación, con una medición más objetiva y más efectiva. La evidencia científica en los estudios nos ha demostrado que tampoco tenemos que seguir una sola medición, que la combinación de varias mediciones, aunque sean subjetivas, es la correcta, ¿no? Pero nosotros no queríamos quedarnos en un cumplimiento terapéutico, queríamos ir más allá, a la adherencia terapéutica. Porque ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un cumplimiento terapéutico reactivo. Lo que hacemos es comprobar si el paciente toma la medicación con las instrucciones que se le ha dado desde atención primaria o desde el médico de familia, y aquí nos quedamos. No vamos más allá, no vemos otros factores que pueden influir en esa adherencia. Si el paciente ha entendido el tratamiento, si el paciente está de acuerdo con el tratamiento que le estamos poniendo, si participa del plan terapéutico y entiende la corresponsabilidad de tomar correctamente ese tratamiento. Esto es lo que queremos. Y con esto lo conseguimos. Este es el eBondos E300, es el modelo que vamos a implementar en los domicilios. Este modelo ya está implantado en varios países, luego diré cuáles, y ya se ha demostrado, inicialmente en Finlandia, que es de donde es la empresa eBondos, ya se ha demostrado que en los domicilios donde se ha implementado, en domicilios con asistencia domiciliaria profesionalizada, se ha adquirido una adherencia de entre un 98 y un 99% después del uso de este robot. No solamente estamos hablando de este tipo de adherencia, sino también
con eficiencias en cuanto al tiempo de trabajo. Los profesionales reportaron hasta un ahorro de 5 horas semanales en el tiempo de trabajo efectivo. Esto es una atención centrada en la persona, verdaderamente. Vamos a desplazar estas actividades hacia actividades de un mayor valor añadido, ¿no? De un acompañamiento terapéutico y de una mayor coordinación y tranquilización efectiva. El dispositivo tiene una trazabilidad total. Todas las operaciones que se ejecutan con el robot quedan registradas y almacenadas. No se puede acceder al contenedor donde caen los medicamentos cuando no han sido dispensados, porque no se ha apretado el botón de dispensación en el momento en que ha sonado la alarma y el robot nos ha dicho: debe usted tomarse la medicación de las 3. Y tienen acceso solamente los profesionales que hicieron el depósito de los medicamentos. Con lo cual hay una seguridad farmacológica total. No se puede acceder a esta medicación. Además de esto, toda la medicación que no tiene cabida dentro de la rueda, porque es un sistema de dosificación unipersonal, como los que tenemos en las farmacias con un SPD, la medicación que no entra dentro de estos robots tiene unos recordatorios automáticos para que podamos tomarnos la medicación. Y no solamente esto, sino que además en un modelo posterior, el modelo ANA, que tenéis allá arriba, nos va a ayudar a que la adherencia sea más completa, porque de esta manera podemos tener una comunicación directa a nivel de consulta con el profesional de salud, con el profesional coordinador de la asistencia domiciliaria, con la persona responsable y encargada del seguimiento terapéutico de la persona usuaria o paciente. Pues bien. El proyecto piloto, vamos rapidito. 35 usuarios, 12 semanas de duración, pacientes con diversos grados de dependencia, sin deterioro cognitivo o con deterioros cognitivos leves, con, en teoría, autonomía para tomar la medicación en casa y con cuidadores informales que no se encargan de esa supervisión de la medicación y con profesionales de asistencia domiciliaria. El objetivo, pues, valorar la inclusión del robo de medicación en los domicilios y nuestro compromiso, pues, mejorar el cumplimiento terapéutico. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Pues estamos midiendo las tomas correctas, las omisiones, los retrasos, en definitiva, la adherencia terapéutica objetiva, seguridad farmacológica y prevención de incidencias, lo voy a leer. Satisfacción y experiencia de usuarios y cuidadores para determinar la aceptabilidad, y no solamente la aceptabilidad, también la usabilidad del producto. Y finalmente, el impacto que puede tener esto en la eficiencia del cuidado. Esta es la tabla de los indicadores. Aquí lo importante es decir que esto se ha dividido en 4 módulos diferentes: cumplimiento terapéutico, seguridad y calidad asistencial, eficiencia profesional, satisfacción y experiencia del usuario, como hemos comentado, y finalmente el impacto sociosanitario. El impacto esperado es el que hemos comentado. Voy a ir un poquito más rápido. La evidencia internacional, que ya está implantada. Alta aceptación por parte de los usuarios. Se ha implantado, y voy a leerlo, en diversos países. Y encuentro la diapositiva, que está por aquí. En Finlandia, en Suecia, en Inglaterra. Por último, en los Países Bajos, hace aproximadamente un año. Y en Suecia, creo que no me dejó ninguno, no encuentro la diapositiva. Bien. Muy bien. ¿Cuáles son las cortapisas con las que nos hemos encontrado en la aplicación de este proyecto? En el modelo nórdico, el sistema de sanidad está centralizado y digitalizado, como ya hemos oído en algún ponente que nos ha dado una charla en el día de ayer, concretamente. Tienen una farmacia comunitaria integrada. La farmacia depende del sistema de salud y es por eso que la dispensación domiciliaria depende de una distribución por parte de los municipios y por parte de la parte pública, ¿no? del municipio. En el modelo español no ocurre esto. Concretamente, tenemos un sistema descentralizado totalmente. Además de esto, la legislación farmacéutica y la legislación sanitaria va por autonomías. ¿Esto en qué desencadena? En que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, las farmacias locales no pueden hacer la distribución directamente a los domicilios.
hemos tenido que llegar a acuerdos con farmacias locales para que se haga una custodia segura de la medicación y tener unas autorizaciones especiales para poder hacer un traslado de esa medicación a los domicilios. Como verán, se ha dificultado un poquito llevar a cabo el proyecto. Hay una clara falta de interoperabilidad con todo esto. ¿Cuál es el objetivo estratégico para España? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que tener una coordinación sanitaria efectiva. El sistema farmacéutico debería de pertenecer a la parte pública. No se entiende que esté disgregado de esta manera. Tendríamos que tener una base de datos interoperable. Bueno, pues todo lo que ya hemos comentado estos 2 días, tampoco me voy a extender más. Porque al final la adherencia no solo depende de la persona. Dice la Organización Mundial de la Salud que la adherencia no es una cuestión ética, es una cuestión de dignidad. Es una cuestión humana y es una cuestión también de sostenibilidad. Hay un estudio de la OAT que nos dice que por cada euro invertido en adherencia terapéutica podemos llegar a tener un retorno de entre 4 y 7 euros. Esto es bastante importante para tenerlo en cuenta. Al final la adherencia y el invertir en la adherencia no es un gasto sanitario, es una inversión en eficiencia sanitaria que tenemos que tener en cuenta. Gracias. Muchas gracias, Lorena. En el tiempo casi muy bien. Esther, vale. Bueno, buenas tardes. Leeré, no es costumbre mía, pero lo haré porque tengo solo 15 minutos y quiero hacerlos llegar muchas cosas, así que, bueno, estoy muy agradecida al comité organizador para que permita que Fundación Puigverd podamos explicar el proyecto Vincla. Soy Esther Franquet, directora enfermera de Fundación Puigverd, y primero empezaré con 3 diapositivas que van a situar el porqué de este proyecto y después explicaremos los programas que hay dentro de este proyecto. Bueno, Fundación Puigverd somos un hospital monográfico de urología, nefrología, andrología y medicina reproductiva, universitario de tercer nivel. Estamos situados en Barcelona, en el recinto histórico del Hospital de Sant Pau, con el que tenemos, pues, no puede ser de otra manera, ellos no tienen nuestras especialidades, así que nos coordinamos de manera muy fluida para que todo pues vaya bien, ¿no? Nosotros como tenemos concierto con la actividad pública, pero somos entidad jurídica privada y por lo tanto también hacemos actividad privada tanto nacional como a nivel internacional. Bien, la enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa, es progresiva, es una enfermedad que afecta a todos los niveles del paciente, sobre todo el social, cuando ya ha entrado en tratamiento renal sustitutivo en especial. 1 de cada 6 adultos padece esta enfermedad, es un 90% de la población mundial. Un 0,1 llegará en tratamiento renal sustitutivo y este 0,1 que nos puede parecer muy poco se lleva entre el 2 y el 4% del gasto sanitario. Porque los tratamientos renales sustitutivos ya veis qué precio que tienen, ¿no? Así que parece lógico que como sistema y como institución en nuestro caso, pues nos planteemos acciones que sobre todo vayan dirigidas a la prevención de la enfermedad. Esta mañana han dicho que los hospitales no hacemos prevención, pero sí que la hacemos, coordinados con primaria, pero también hacemos prevención, así que la prevención de la enfermedad, educación sanitaria, adherencia al tratamiento. No olvidemos nunca la red social y los cuidadores son primordiales para poder dar el soporte que los sanitarios no podemos dar cuando el paciente está a domicilio y en su vida habitual, y la prevención de complicaciones. Este reto ahora sabemos el qué tenemos que hacer, ¿no? Pero el cómo pues lo marca un poco el proyecto, el nombre del proyecto, ¿no? Que es un acrónimo de voz, información, normalización, cuidado, liderazgo compartido y experiencia. ¿Por qué este cómo y no otro cómo hemos escogido, ¿no? Pues porque en nuestra institución tenemos una atención centrada en el valor y la experiencia de la persona, con todos estos valores y estos objetivos que creo que
que nos destacan y es lo que hace que nos sintamos tan a gusto trabajando allí, ¿no? Así. El proyecto Vincla incorpora estos 5 programas y que cada uno de ellos veis que juntos podemos cumplir con todos los objetivos que nos habíamos planteado antes. Sí que es verdad que yo me centraré en hablar de los programas, pero no tenemos que olvidar que también estamos integrados, ¿no? O sea, atendemos al paciente de manera integral, pero también integrada con las rutas asistenciales, con primaria, coordinación con los recursos de la zona, hospitalización a domicilio, atención intermedia, residencias, etc. Aula Paciente es el primer programa. Es una iniciativa participativa comunitaria que busca promover la salud, prevenir la enfermedad y fomentar la autonomía, tanto de las personas enfermas como de los cuidadores. Partimos de una idea sencilla, pero a la vez creemos que poderosa, que las personas con experiencia vivida son agentes activos de conocimiento y de transformación. Por eso son ellos, los propios pacientes, quienes proponen los temas, definen los contenidos y co-crean con nosotros el sistema de aprendizaje. El aula está abierta a todos, lo publicamos a nivel general, de manera que pueden venir personas sanas interesadas en la prevención, pacientes en cualquier estadio de la enfermedad y los cuidadores. Participan todos los profesionales que acabarán atendiendo al paciente a lo largo del proceso de enfermedad y contamos con colaboraciones muy valiosas como Fundación Cálida. La foto que veis aquí es de Fundación Cálida, que es un espacio precioso, muy alejado de lo que es un hospital, de manera que también facilita pues que la relación, las dinámicas sean más fáciles. Fundación Alicia, con quienes trabajamos con temas de alimentación renal saludable. También nos ponemos en contacto con los comercios locales, asociaciones de pacientes que aportan cercanía, sostenibilidad. Ellos pueden ver de este modo que tenemos sitios donde ir a buscar aquellos ingredientes que les proponemos que tienen que formar parte de su dieta, etcétera, etcétera. De manera que es un proyecto realmente en red. La metodología se basa en la co-creación, en talleres vivenciales y en diálogo como herramienta de aprendizaje, y realizamos una sesión al mes y un total de 10 sesiones al año. Es un espacio donde se comparte conocimiento, emociones, estrategias para vivir mejor con la enfermedad. Aquí tenéis un taller de ejercicio físico y además celebramos un día muy especial, que es el Día Mundial del Riñón, donde se convierte en un día más familiar. Pueden venir las familias, lo abrimos al barrio, y se crea un ambiente muy proper, ¿no? Los resultados nos animan a seguir. El 100% de los participantes consideran que el aula les ha proporcionado herramientas útiles para su salud y la satisfacción está en un 8,7 sobre 10. Paciente Experto no es un programa de Fundación Puigverd. Paciente Experto es un programa del Departamento de Salud. Hace muchos años que ya camina. Hemos tenido la suerte de ser invitados para formar parte de la elaboración junto con Primaria y otras instituciones para formar parte de la elaboración de los contenidos y fuimos escogidos como centro piloto para poder validar la herramienta. Y en breve ya saldrá publicada. Nosotros ya hemos hecho el primer grupo de pacientes ya Fundación Puigverd, sin que forme parte del proceso de validación. Damos las gracias al Departamento de Salud por confiar en nuestra trayectoria y experiencia. Y aquí el protagonista es el paciente, que es el paciente experto, lo formamos y comparte sus experiencias y el material que hemos elaborado, ¿no? Los profesionales estamos en una situación solo de observadores y solo se interviene si realmente el paciente experto nos lo solicita, pues porque o no tiene los conocimientos o no sabe cómo responder, sino solo estamos como observadores. Y el objetivo es impulsar el autocuidado y la autonomía y fomentar un aprendizaje entre iguales. Este es nuestro paciente experto, uno de nuestros pacientes expertos, Enric. El programa consta de 9 sesiones presenciales de 1 hora y media a lo largo de 2 meses. Se forman grupos pequeños de 10 a 12 personas para facilitar que la comunicación sea fluida. Y el paciente experto, como os he comentado, recibe una formación previa. Los resultados son resultados compartidos con el Departamento de Salud.
Estamos muy satisfechos con un 87,5% de pacientes que asistieron al 100% de las sesiones. Hubo un 10% de incremento de los conocimientos al año. Aquí ya os estamos hablando de que ya llevábamos un camino más largo. Mejora de la dieta y de la pauta de ejercicio físico mantenida también al año. Y respecto a la calidad de vida, sí que la dimensión física mejoraba, la percepción, en cambio la mental no. Entonces aquí queremos averiguar un poquito más el porqué y creemos que es porque la enfermedad como progresa, es posible que haya pacientes que hayan entrado en paciente experto sin tratamiento renal sustitutivo y al año ya estén en tratamiento renal sustitutivo, de manera que puede haber afectado a los resultados. Y la satisfacción es de 4,7 sobre 5. El mentoring es el tercer programa, es una iniciativa de acompañamiento entre pacientes. Una persona mentora que ya ha vivido un tratamiento renal sustitutivo acompaña a otra que se enfrenta por primera vez a esta etapa. Parece que sea parecido al paciente experto, pero nosotros lo centramos en la unidad de ERCA, en la consulta de enfermería de ERCA, cuando el paciente entra por primera vez en el hospital y aquí ya se le empiezan a presentar las alternativas de tratamiento. Es un momento muy duro para ellos y es cuando hacemos el mentoring. ¿Por qué el mentoring y no el paciente experto? Pues porque es de tú a tú y entonces se crea un clima más íntimo y allí se pueden abordar los temas de manera más fácil. Entonces seleccionamos y formamos a los pacientes mentores y la enfermera de la ERCA es quien identifica quiénes pueden beneficiarse del programa. De hecho, son ellos que los escogen porque se les pregunta, se les explica el programa. Y los resultados nosotros aún no los tenemos porque tenemos una N muy pequeña, pero sí que es verdad que la bibliografía dice que acaba habiendo una satisfacción de 9,4 sobre 10 y un 97% de los pacientes han opinado que este programa es útil y es el motivo por el que hemos decidido implantarlo. Luego tenemos el programa de diálisis en voz propia. Este es nuestro servicio de hemodiálisis. Es una iniciativa de formación y bienestar para personas en hemodiálisis que busca aprovechar el tiempo de conexión para algo más que un tratamiento, para educar, estimular, mover el cuerpo y cuidar la mente. Durante la sesión se desarrollan actividades participativas, cognitivas, físicas o emocionales, elegidas por los propios pacientes. También se celebran fechas señaladas, creando un clima de convivencia y pertenencia dentro de la unidad. La planificación es colaborativa, los pacientes proponen los temas y juntos elaboramos el calendario mensual y durante la conexión se realizan charlas, debates, ejercicios, combinando formación y entretenimiento. El resultado acaba siendo un espacio más vivo, más humano, más terapéutico. Los resultados también son positivos, un 12% de media de mejora en conocimientos del test pre al post en los diferentes temas que tratamos. Pero más allá de los números, pensamos que los pacientes destacan, bueno, y de hecho dicen que se sienten más motivados, más activos, más acompañados, que el cambio les ha gustado, ¿no? Luego tenemos la teleasistencia predictiva, que es el último eje, aplicada a la diálisis peritoneal y la hemodiálisis domiciliaria. Es un modelo avanzado de monitorización remota que combina datos clínicos y técnicos y de autocuidado con analítica predictiva. Anticipamos complicaciones y nos permite poder personalizar la atención. La enfermera de práctica avanzada, estas son el grupo de enfermeras de práctica avanzada, uno de los grupos de enfermeras de práctica avanzada de Fundación, desempeña un papel central interpretando los datos, comunicándose con el paciente y toma de decisión conjunta. La verdad es que el impacto es importante porque gracias a este modelo se han reducido la incidencia de peritonitis de una media de 2 episodios por paciente y año a 1 cada 2 años, de manera que esto acaba siendo un impacto importante también a nivel de recursos. Aún no tenemos resultados de la hemodiálisis domiciliaria porque tenemos máquina nueva y estamos probándola y hemos empezado ahora con ella. Bueno, antes de acabar, una herramienta de inteligencia artificial ha elaborado este vídeo de 2 minutos. Incorpora de una manera muy resumida, le hemos dado todas las frases, opiniones que tenían tanto los profesionales como los cuidadores, como los pacientes en cualquier etapa de
de la enfermedad, antes de los que no toman los que no están en tratamiento renal sustitutivo y los que están en tratamiento renal sustitutivo. Y bueno, y nos ha salido esto. Buenos días. La salud renal es un viaje. Cada persona vive un momento diferente y todos merecen apoyo, conocimiento y acompañamiento. Desde la Fundación Puigverd atendemos la enfermedad renal desde diferentes perspectivas y, sobre todo, dando énfasis a la parte social. A continuación, conoceremos a varias personas y sus testimonios en las diferentes estaciones. Hola, todavía no tengo problemas renales, pero quiero cuidarme. Por ello, en el aula paciente aprendo a proteger mis riñones y crear hábitos saludables. Con ello empiezo a formar parte de una comunidad que cuida la salud. Hola, convivo con enfermedad renal crónica y no preciso aún de tratamiento renal sustitutivo. En el aula paciente renal entiendo mi enfermedad y me preparo con tranquilidad. También participo en el programa Paciente Experto, donde compartimos y nos apoyamos. Aquí he encontrado conocimiento y una verdadera red de apoyo. Hola, recibo tratamiento sustitutivo renal. En Paciente Experto encuentro fuerza, compañía y personas que me entienden. En Diálisis en Voz Propia, realizamos ejercicio y apoyo emocional durante la diálisis. La teleasistencia en DPI-HD domiciliaria nos ayuda a anticipar y cuidar mejor. Hola, soy cuidador y acompaño a alguien que quiero en este camino. En el aula paciente también nos apoyan a nosotros. Compartir con otras familias lo cambia todo. Nadie camina solo. Como habéis podido ver, en Fundación Puigverd cuidamos personas, no solo riñones. Formación, apoyo, tecnología y humanismo son nuestra base. Cuidamos vidas construyendo salud renal juntos. En resumen, quería decir que el proyecto Vincla representa una forma diferente, creo, de mirar la atención renal. Creemos en el liderazgo compartido, en el poder del conocimiento colectivo, en que el futuro del cuidado se construye juntos, pacientes, profesionales y comunidad, no olvidemos también. Dejo mis datos de contacto porque en Fundación Puigverd sí que nos encanta compartir, así que si hay personas que se sienten identificadas con estos proyectos, estaremos encantados de poder crear cosas juntos y de trabajar con otras personas que tienen nuestros mismos intereses. Gracias. Muchas gracias, Esther. Justo en el tiempo. Lo has clavado. Adelante, Soraya. Gracias. Vale. Yo soy Saray, soy directora de un centro de atención primaria en Vilanova i la Geltrú. Hemos puesto este título así como para representar que la costura es como un artefacto, ¿no?, que a veces nos impide la coordinación entre servicios, así que quería expresar un poco que en la imagen, ¿no?, si tenéis una imagen de una atención sin costuras, es un poco pues esa pieza, ¿no?, sin tener que tener particiones, ¿no?, sino que compartir sin esa costura, y esta es nuestra manera o nuestro modelo asistencial en nuestro centro de salud. Somos un centro de salud en Vilanova i la Geltrú, somos un equipo de atención integral. Vilanova se sitúa ahí entre medio de Barcelona y Tarragona. Estamos ahí, somos un centro del SISCAT, de la atención concertada, es decir, que no forman parte del Institut Català de la Salud, entonces somos este 20% de atención primaria en concierto, ¿no?, con el departamento, dentro de la Corporación del Consistori Sanitari al Penedès Garraf. Somos un centro bastante joven, abrimos en el 2009, es la tercera área básica de Vilanova i la Geltrú, y bueno, nacimos ya siendo integrales, es decir, que somos salud y social dentro del mismo edificio, el edificio es del CatSalut, pero dentro de nuestro edificio pues tenemos nuestros compañeros de servicios sociales del ayuntamiento, els serveis municipals bàsics de atención social. Eso significa que yo no tengo una atención de trabajadora social sanitaria dentro del centro, sino que tengo todos los trabajadores sociales de mi área básica, que son 2 trabajadores sociales, 2 educadores sociales y una coordinación de trabajo social de la dependencia, ¿no? Y todos trabajan allí, al lado de nuestro despacho, y coordinamos y gestionamos juntos la salud de la población que tenemos de referencia, ¿no? Este
este centro después es así específicamente diferente, ¿no? Hay alguna otra experiencia también en Cataluña así y esta es la nuestra. Entonces, a partir de aquí, pues yo te voy a hablar de un paciente, una persona de verdad, que ha pasado de verdad y así pasa constantemente, ¿no? En nuestras casas, donde atendemos a nivel domiciliario o en las consultas, ¿no? Entonces, yo iba a hablar más allá de la adherencia terapéutica como adherencia en sí, ¿no? De la prescripción o la dispensación, sino que vamos a hablar un poco de los determinantes sociales y de salud de las personas, ¿vale? Y cuando entendemos ese contexto, también entendemos el porqué, ¿no? De ciertas no adherencias o fallos del sistema, ¿no? Y pues vamos a empezar a explicar un poco sobre Lola. Lola es una paciente que tenemos que vive con su perro en su piso de toda la vida y en el barrio. Es autónoma para todo, viene a consulta presencialmente, no tiene red familiar, pero sí que tiene una red social mínima, ¿no? Informal con los vecinos y una amiga que ella considera, ¿no? Como algo importante. Se visita normalmente presencialmente en el CAPI, hay un vínculo muy fuerte con su UBA, nosotros UBA le llamamos esta unidad básica asistencial, ¿no? Médico, enfermera, trabajadora social, si le hace falta o no, educador social y administrativo de referencia. En este caso Lola solo necesitaba de su enfermera y de su médico de familia y su administrativo de referencia. Tiene estos diagnósticos de salud, es una persona con un trastorno depresivo mayor, que sí que nos ha hecho estar más encima de ella, ¿no? Desde el 2008, está tratamiento también con una sertralina, y el CESMA, que es el Servicio de Salud Mental, ¿no? Que tenemos en Cataluña y en todos los territorios, pues también hace un seguimiento puntual, ¿no? Tiene una hipertensión arterial y tiene una artrosis de rodilla, no es una persona polidemedicada para nada, y lleva simplemente el tratamiento de sertralina y la hipertensión, nada más. Tiene ese dolor de rodilla, que aparte de tomar su paracetamol, pues no acaba de estar bien, va empeorando y con el tiempo pues empieza a deambular menos, está un poquito más sentada, más apagada, empezamos a notar una pérdida de peso bastante evidente durante las visitas y demás. Entonces, bueno, en un momento dado, como la conocemos de siempre, vemos que esta pérdida de peso va a más y realmente hay que buscar una causa orgánica, pues hace todo lo que toca. Hacemos una derivación a la UDR para descartar toda la organicidad y sigue con curas en el centro porque le ha salido una ulcerita en el sacro que estamos curando. Ella viene al centro y la enfermera la va visitando de manera regular, no falta ninguna de nuestras visitas, pero la úlcera no va avanzando y cada vez que la vemos está con el aspecto más dejado, tiene esa sensación de estar verbalizando que está cada vez más triste. Notamos una falta de higiene, que ella no verbaliza, pero que es bueno, presente, ¿no? En la visita. Y la úlcera, pues que no acaba de tirar para adelante, ¿no? Y nosotros estamos haciendo las curas adecuadas, pero en casa pues ella no, hay algo que no va. Y la enfermera ahí sospecha de algún desorden del entorno y dice, vamos a ver si podemos ir un día a tu casa, Lola, y te curo allí, porque te veo que estás cada vez más incapacitada para llegar hasta aquí, vive en el barrio, entra dentro de nuestro territorio de poder hacer la atención domiciliaria y voy a ir a verte a casa. Hay una cosa que también nos preocupa cuando la enfermera le va a decir esto, le explica, ¿no? que ahora lo que más le preocupa a ella ya no es ni la úlcera ni que no camine, es que ha perdido la capacidad de pasear a su perro porque no se encuentra bien para seguir, por hacer las salidas, ¿no? Que tiene que hacer un animal de compañía para hacer sus cosas y pasearla y demás, ¿no? Y entonces eso también es algo que nos daba como una alerta. Y cuando fuimos a domicilio nos encontramos una casa como así. Yo le he preguntado a mi amigo ChatGPT que me haga una casa un poco desordenada y sucia. Las imágenes no son mías, no dibujo tan bien a carboncillo, pero una idea así. Y una amiga en el domicilio lo encontramos ese estado de dejadez, ¿no? Con un montón de objetos y ropa en todo el domicilio, en el lavabo, en la cocina, todo, en todas las estancias llenísimo. Restos de comida, latas de alcohol, suciedad general, excrementos también del perro, porque Lola había dejado de ir a pasear con el perro, sí, que ha empezado a decirle a una vecina que si lo puede sacar por ella porque se lo hace dentro de casa, ¿no? Cuando entramos en el domicilio en ningún momento hablamos de qué mal está tu casa, Lola, ¿no? Porque eso evidentemente podría cerrarnos la puerta
¿no? Cerrar o impedir el vínculo que bien tenemos hecho. Avergonzada nos deja pasar, ¿no? Y vimos todo esto, hablamos de ella, de cómo se encuentra la úlcera, de cómo está ella, nos cuenta el tema de la ducha, que no está haciendo las cosas como tocan este tiempo, ¿no? Y entramos en sus necesidades básicamente de salud y sociales, ¿no? Entonces le proponemos a Lola si podemos venir un día con nuestra trabajadora social. Oye, Lola, ¿qué te parece si venimos y vamos a ver si podemos ayudarte en alguna cosa de manera integral, ¿no? Lola acepta. Y entonces lo que tiene ser longitudinales y conocer el barrio donde estás trabajando, ¿no? Es que te conoces y conoces. Entonces, al salir del bloque, la enfermera se encuentra con unos vecinos, que le lleva vestida de enfermera, ¿no? Desde el COVID vamos todas blancas por la calle y nos ve, todo el mundo sabe quién somos. Y los vecinos reconocen a la enfermera y le dicen, oye, te quiero hablar de Lola. Lola hace tiempo que no la vemos del todo bien, ¿vale? Y bueno, le informan un poquito de un poco la situación de Lola desde su prisma, ¿no? Luego lo hablamos. Entre tanto, cuando el equipo de salud integra la visita conjunta para ver a Lola, se recibe un informe de la policía local, a servicios sociales, que sabéis, bueno, en nuestro ayuntamiento tenemos un protocolo donde cuando la policía local hace alguna actuación en algún domicilio, que hay alguna alerta, ellos avisan a servicios sociales, ¿no? Pues esto también sucede en este tiempo. ¿Qué pasó? Que Lola se cayó en casa, llamó a la policía local para decir que no se podía levantar, que se encontraba bien, pero no se podían levantar del suelo y si alguien podía venir a ayudarla. Cuando llegaron allí vieron el estado de la vivienda, así que la policía emite un informe, que es un parte, ¿no?, que envía a servicios sociales, donde dice que es una persona vulnerable que vive en las condiciones insalubres, ¿sí? Bueno, entonces hablamos un poco de esa detección del entorno, ¿no? Cuando la policía local también es un radar, cuando la farmacia local es un radar, el vecindario es un radar, ¿no? La amiga que también comentó en una consulta dentro del equipo de salud, ¿no? Porque cuando tienes un cupo grande, a veces son los mismos vecinos que también estás llevando, ¿no? Todo esto con confidencialidad, sin hablar de nombres y apellidos de nadie, te comentan cosas que están pasando en el barrio, ¿no? Eso es lo que tiene la primaria, ¿no? Toda esta información, cabe destacar que es muy sensible, pero hay que validarla, ¿no? Coges información y luego la tenemos que valorar, evidentemente, ¿no? Recogerla en todo caso y luego valorar si eso complementa o no complementa el caso, ¿no? Porque ya sabéis que también hay muchas cosas que no atañen a nada y que son simplemente rumorologías o cosas así, ¿no? Lo que sí que nos explican los vecinos, que creemos que es algo de poner en valor, es que una vez se encontraron a Lola en estado de embriaguez y la tuvieron que acompañar a casa, y es cuando vieron ya la casa en ese estado. Y ya ellos olían mal lo que es el rellano del piso, ¿no? Que ya olía como raro, ¿no? Y que incluso los vecinos en los bares del barrio habían ido a decirles a los vecinos del bar, ¿no? Que el bar siempre son regentados casi siempre por gente conocida, pues que no sirvieran alcohol a Lola porque Lola es una persona mayor que no está en una situación ahora para beber alcohol, ¿no? Y ellos sin saber sus diagnósticos ni nada, pero bien hecho, ¿no? Es una buena prescripción al menos para que el bar no le dé alcohol a Lola. Lola en casa también tenía, como era autónoma, también tenía sus latitas y sus botellitas, voy a decir que no hace falta tampoco venderlas en otros sitios, ¿no? Pero la cosa es que se coordina el equipo. Vale, otra cosa que quería decir, perdón. Los vecinos en punto positivo, este factor, pero en punto negativo, es que cuando en un momento se puede hablar con uno de ellos, ellos explican, oye, que Lola está mal, porque mira, la casa huele mal, ¿qué os parece ya si la metéis en una residencia? Eso fue la primera cosa, ¿no?, que a uno se le viene, porque que venda el piso y que la meta en una residencia porque el piso huele mal y nos molesta, ¿no? Que al final hay que poner un poco también todo en valor, y al final querían quitarle la autonomía a Lola, que Lola era autónoma hasta que pierde la autonomía por cierta desadherencia a tratamiento y un estado contextual, ¿no?, que le lleva ahí, pero claro, como reflexión, ¿no?, que enseguida quitemos a Lola un piso, que le pongamos una residencia, pues esta no sería una decisión ni una solución éticamente correcta, ¿no?, para una persona que tiene todas sus capacidades, ¿no? ¿Qué hacemos? Empezamos toda la coordinación de la UBAI, y nosotros tenemos ese espacio que le llamamos UBAI, que es un espacio donde los miércoles tenemos
un rato para compartir los casos con servicios sociales y salud, ¿no? Tanto si procede de parte de sociales o de parte de salud, pues hablamos con el equipo. Cada equipo tiene su trabajadora y educadora social de referencia y así que tenemos un espacio de encuentro. Pues hay casos que hay que trabajar, a veces se comentan y se altan, es decir, que no hay que hacer nada conjuntamente, o a veces se comentan y se trabaja un plan individualizado, ¿no? de trabajo integral, y este fue un espacio de ellos, ¿no? Donde se programó la visita conjunta, de momento enfermera con trabajadora social. Se hace un acuerdo, el consentimiento informado, para que Lola deje entrar también a la trabajadora social, que no tenía ningún expediente abierto de Lola hasta el momento, o sea, todo bien, solo teníamos aquel parte. Y luego ya más adelante entró también la médica de familia, que en ese momento estaba de vacaciones, por eso no fue la primera visita conjunta. En esa visita se detecta todo eso, ¿no? Desde parte de lo social también, ¿no? Pues deudas, sobre todo del tema de deudas con la comunidad, por eso también había esa reticencia, ¿no? De la familia de la vecindario para mantenerla allí, ¿no? Porque encima debe dinero a la comunidad, el IBI, del ayuntamiento también pendiente, todo el tema del alcohol, el tema de las caídas, no por su autonomía, sino por la dejadez del espacio, ¿no? Porque era complicado moverse por casa. Había dejado de asistir a las visitas de CESMA, ¿no? Cuando empezamos a entrar un poquito más y ya se abre a explicar un poco con transparencia. Y bueno, toda la tristeza de haber dejado el perro, pleno conocimiento de la situación actual. Ella era totalmente consciente y tenía un sentimiento de vergüenza muy, muy alto. Todo el tema de la gestión de las citas y demás. Ella era capaz de seguir pidiendo hora al médico, a la enfermera, de tramitar gestiones y demás. Quiero decir que esto es una cosa que puso en valor todo el tema social para que no perdiera esa autonomía. Y sí que detectamos una vecina que le estaba ayudando y de vez en cuando le llevaba un tupper, porque ella normalmente comía comida envasada, por eso se había quedado también con menos capacidad económica, o en los bares, ¿no? Y entonces así la vecina de tanto en tanto le ayudaba, y es una amiga, vecina amiga, que le traía cositas. ¿Qué pasa? Entonces, cuando empezamos a trabajar con ese plan de actuación, ¿no? Pues se designa a esa persona vecina amiga como referente, como cuidadora, ¿no? Hay un soporte formal también para la limpieza de la casa, hay unas pautas de alimentación que se dan, se le consigue un adaptador del baño, porque con la artrosis que tenía le estaba costando, y ese adaptador fue fantástico, un caminador también para que pudiera ser un poquito más autónoma con sus desplazamientos. Se vuelve a coordinar con psiquiatría, que no estaba yendo al CESMA, y esto es una cosa que no nos habíamos enterado, porque pues hay menos coordinación en ese aspecto. Luego empezaron a hacer las gestiones de coordinación de la ley de dependencia, se le otorga un grado 1, se le otorgan 180 euros para que ella pueda gestionar, básicamente para la limpieza y el soporte de la cuidadora informal. Se le hacen unos transportes internos, pues, para poder ir a la rehabilitación que tocaba por su artrosis y la fisioterapia adecuada, y seguimos con el seguimiento periódico social salud sin problema, siempre reforzando esta autonomía que os comentaba. Y con el tiempo, ¿no? Pues Lola, y es capaz absolutamente, decide no contratar el SAT, con lo cual llega con acuerdo con la cuidadora que le hace una limpieza por ese dinerico que la cuidadora también necesitaba. En unas semanas, pues eso, la vivencia está en estado óptimo, empieza a coger peso, empieza a recuperar la movilidad y la autonomía, ¿no? Sin necesidad luego ya de transporte, y con un bastón, que está Lola tan contenta. Al final vuelve a convivir con su perro, que era lo que más le importaba. Se le ajustó la sertralina mínimamente, su estado de salud ha cambiado y se nota eso, ¿no? Que el cuidado de la imagen personal, que es una de las cosas que uno, pues es la cara, ¿no? Que damos a todos. La cosa es que al final esa adherencia terapéutica había que entender ese contexto de vida de la persona, y esa intervención conjunta pues realmente hizo que Lola volviera a hacer una adherencia terapéutica de todo su sistema de salud social, ¿no? Se adherió, mejoró, y evidentemente ese vínculo que hemos tenido simplemente con las visitas a domicilio y volver a estar en contacto con su entorno ha sido súper valuoso. Este conocimiento mutuo entre disciplinas, si no lo existe, pues no hubiéramos avanzado todo lo que hemos avanzado nosotros, ¿no? Y al final esa detección precoz de estas situaciones de riesgo, o si no, pues este riesgo clínico, ¿no? Clínico, que como hemos dicho, pues hubiera sido un ingreso si las cosas iban a mal, o una residencia, ¿no? Al final, un poco de reflexión ética, ¿no? Que no es solamente recetar o tratar o tramitar, sino también orientar y acompañar a estos pacientes para que ellos sean los protagonistas de su propio cambio, y no quitar
peso, ¿no?, a las mascotas de las personas que viven solas, que creo que siempre que tengamos este input, ¿no?, de algo pasa con mi perro, gato, hay que dar este flash, ¿no?, de alerta, que creemos que es también forma parte de la persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Saray, también por el tiempo. Adelante, Raquel. Bueno, buena tarde, Rachel León. Muchas gracias al comité organizador por la invitación y también a la compañía Ebondos por proponer esta mesa. Bueno, como decía Miguel Ángel, yo creo que aquí tenemos planos muy diferentes y efectivamente hemos conocido casos, ¿no?, muy aterrizados y muy concretos. Bueno, a mí me toca un poco explicar la estrategia que estamos llevando a cabo desde la provincia de Guipúzcoa y desde Euskadi, y un poco también los proyectos tractores, aunque no me va a dar tiempo a explicarlos en detalle, pero sí unas pinceladas de proyectos en los que estamos trabajando. No sé si está vale. Bueno, Adinberri, la Fundación Adinberri es la estrategia para el abordaje del reto de la longevidad y del envejecimiento desde el prisma innovador. Nacimos en el 2018 y, por tanto, somos una fundación que pertenecemos en un 100% a la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero bueno, trabajamos, como decimos, con las diferentes municipalidades, ayuntamientos, con Gobierno vasco, también en esa mirada transversal, intersectorial, ¿no?, desde lo social, sanitario y desde lo comunitario también, ¿no? Al final la longevidad es un reto de todos y creo que desde las administraciones públicas tenemos todavía una responsabilidad extra en todo esto, ¿no? Bueno, si queréis voy avanzando mientras... Bueno, hablamos del paradigma del envejecimiento o de la longevidad como desafío o reto en lo social, nuevos modelos de atención, sociosanitario. Esta mañana llevamos, ¿no?, escuchando mucho todo el tema de la coordinación sociosanitaria, cómo la parte comunitaria también puede contribuir y mucho, ¿no?, a mejorar esa calidad de vida y esa calidad asistencial teniendo a la persona en el centro. Y, por tanto, es un reto, como decimos, pero también lo vemos en clave de oportunidad, ¿no? Vemos en clave de oportunidad en la medida que también Adinberri, desde luego, desde el inicio en su estrategia ha tenido muy claro que también cada vez la demanda es más creciente, las necesidades son mayores y, por tanto, también se crea aquí una oportunidad económica y de empleo para crear nuevas empresas, para especializarnos en nichos concretos, para diversificar y, por tanto, bueno, pues eso lo hemos tenido muy claro desde el inicio. Decimos también que es un mercado, el colectivo senior no es un sector, sino que es multisectorial y es un mercado, como sabemos, muy intervenido, ¿no?, por la administración pública, como decimos, como proveedor de servicios, es el gran proveedor de servicios y además, bueno, son servicios que dan una cobertura muy amplia. Yo al menos lo diría así, en Euskadi y en Guipúzcoa en concreto creo que tenemos una cobertura amplia, pero es cierto y además está, yo creo que bien valorada y así lo dicen las encuestas, pero está claro que la demanda, como decimos, cada vez es más creciente, la longevidad va a hacer que esas necesidades crezcan y, por tanto, pues tenemos que contribuir a la sostenibilidad del sistema también, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues como decimos, se puede abordar desde múltiples sectores y también vemos que las tecnologías cada vez pues también están teniendo mayor presencia y como ya están, no vamos a negarlas, por supuesto vamos a ser aliadas, ¿no?, y vamos a aprovechar lo que las tecnologías también nos pueden ofrecer. Vale, muy bien. Y bueno, pues en qué podemos mejorar y contribuir, como decimos, en la mejora de la calidad de vida de las personas y el bienestar, pero también en esa, cómo pueden contribuir en esa sostenibilidad económica. Es el de abajo, vale. Ahora, vale. Bueno, es un poco lo que estábamos comentando ahora, ¿vale? Como reto y como oportunidad, en clave de oportunidad. Vale, bueno, pues aquí lo que decimos también es
Bueno, somos uno de los países con mayor esperanza de vida, 84 de media, pero lo que queremos es aumentar la esperanza de vida saludable o libre de discapacidad, y en Europa se ha planteado 2 años de extensión. Hablamos también de lo que es el concepto de vida de calidad, más allá de calidad de vida, que igual está más asociada al consumo, y cuando hablamos de vida de calidad hablamos de una visión más profunda, ¿no?, y cualitativa de una experiencia vital, bueno, en el que los valores son importantes, la interacción social, la relación con el entorno, el equilibrio vital, y también la salud tiene pues un protagonismo central, ¿no? Hablamos, pues, más allá del envejecimiento activo y saludable, también del envejecimiento con propósito o proyecto de vida pleno. Bueno, aquí datos demográficos que yo creo que los conocemos todos perfectamente. Espera, que me está. Entonces, bueno, desde Adinberri, como decía, hemos planteado una agenda estratégica de innovación, que es al final nuestra hoja de ruta para el 2024-27, pues cuya misión definimos como el abordaje desde la anticipación y la innovación, aplicada principalmente a la prevención de la fragilidad y de la dependencia, los retos de la nueva longevidad, complementando, ¿no?, la acción del Departamento de Cuidados y Políticas Sociales y también el de Salud, y traccionando al conjunto de agentes a través de una gobernanza público-privada comunitaria, con el fin de mejorar el bienestar de las personas, plus 55, y generar oportunidades económicas y de empleo. La agenda, bueno, ahí no veis casi nada porque está muy pequeñito, pero bueno, tiene 4 retos principales. Como decimos, el primero es promover la prevención de la fragilidad y la dependencia, así como los hábitos de vida saludables para fomentar el bienestar de las personas. Y aquí hablamos, son 4 retos, 7 objetivos y 25 líneas de actuación, cada una con su proyecto, porque sí que intentamos aterrizar lo más posible a través de proyectos piloto, proyectos tractores dentro de la estrategia. Entonces hablamos en el primero, como veis, está sobre todo dirigido a la parte del segmento activo y frágil. Luego está la dependencia, porque otra de los retos que tenemos en la longevidad es el abordaje de la complejidad y la heterogeneidad del segmento, que muchas veces, ¿no?, parece que todos tienen las mismas necesidades y nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, ese primer reto sobre todo se enmarca en las personas, como digo, activas y frágiles, en la sensibilización de esos hábitos de vida saludables. Tenemos un programa en la televisión autonómica que fomenta la actividad física, da recomendaciones nutricionales, también de consulta médica, de un geriatra, actividades de estimulación cognitiva. Bueno, la verdad es que es un programa que lo pusimos en marcha en el COVID y ha tenido un éxito que cada vez que modifican un poco la programación ya tenemos a la gente pues llamando. Bueno, es una acción que, bueno, preventiva, pues para fomentar el hábito de vida, ¿no?, saludable. La segunda línea es, como decíamos, seguir fomentando y impulsando las actividades económicas, y ahí tenemos, bueno, pues diferentes acciones que también están relacionadas con el reto 3, que es el despliegue de diferentes instrumentos. Entonces tenemos una serie de instrumentos que acompañan en ese itinerario de innovación social y empresarial a las iniciativas desde, en función del grado de madurez hacia el mercado, desde iniciativas o desde ideas más de investigación básica e industrial hasta iniciativas más experimentales y ya en su llegada a mercado. Y para ello tenemos instrumentos como el SIA, que es el Sistema de Inteligencia Avanzada, es público, es sia.adinberri.eus, donde concentra el conocimiento del envejecimiento y incorpora tendencias y posibles escenarios de futuro, pues para al final crear ese conocimiento en el ecosistema, ¿no? Tenemos también una convocatoria de ayudas anual, hemos lanzado ya 6 convocatorias, 92 proyectos financiados con más de 6 millones de euros de dotación. Eso da ese impulso, y también tenemos la propia comunidad Adinberri, tanto la presencial como la virtual, que yo creo que también tener un ecosistema, luego veréis, tan amplio y tan diverso también ayuda a que estas iniciativas puedan tener esos soportes, esos apoyos para seguir progresando en esa innovación. Y luego tenemos también diferentes acciones go-to-market, que le llamamos, para iniciativas que
que están ya más cerquita del mercado, pues como un congreso que también organizamos en el 2023. Luego, si nos da tiempo, ponemos el vídeo. Y el cuarto reto es, estamos creando un distrito de innovación en longevidad, allí cerquita de San Sebastián, en la comarca de Oarsoaldea. Es una comarca, bueno, pues con necesidades de impulso económico que hay que regenerar. Y bueno, pues alberga, son 66,4 millones de inversión de la Diputación Foral de Guipúzcoa, un centro de referencia que alberga una residencia, centro de día, pisos tutelados, pero sobre todo tendrá espacios para el testeo y validación de diferentes prototipos. Estará representado el ecosistema. Bueno, pues ahí tenemos diferentes infraestructuras que estamos diseñando y definiendo en este momento junto con el ecosistema. Este es un poco la representación del ecosistema. Hablamos más de 700 agentes y, como veis ahí, pues agentes del sistema sociosanitario, del tercer sector, de centros de I+D+I, la formación y la capacitación. Otro de los itinerarios es la formación y la capacitación. Ahí hemos diseñado el itinerario profesional del cuidador, el cuidador que desde la formación más básica pueda promocionarse también para que podamos dar respuesta a ese nuevo modelo de atención, ¿no? Y siendo referentes, teniendo personas referentes en esta materia. Entonces, bueno, ahí también hemos trabajado, como digo, diferentes competencias técnicas y personales para ir progresando, ¿no? Y que también sea un sector cada vez más atractivo también hacia los jóvenes, aunque es complicado, pero a través de las tecnologías tenemos también programas de formación dual para que puedan ir incorporándose. Voy rapidito porque... Vale, bueno, aquí eso. Y bueno, decir que efectivamente el domicilio es la gran prioridad, el modelo que estamos trabajando también allí en Guipúzcoa y Euskadi. Y en ese sentido, pues tenemos diferentes estrategias y, como decía, diferentes proyectos tractores aterrizados en diferentes municipios, porque si algo estamos aprendiendo es que lo local y la proximidad son fundamentales, como bien habéis dicho, ¿no? en ubicaciones concretas y en localidades concretas para que esto funcione, y en casos concretos, con nombres y apellidos, ¿no? Que es lo importante. Tenemos la estrategia Zaintzarri-Lab, que significa, bueno, ecosistemas locales de cuidados. Es una iniciativa pionera que pretende mejorar la atención domiciliaria a personas frágiles y dependientes mediante la colaboración, como decíamos, público-privada comunitaria. Aquí hay una coordinación sociosanitaria y una involucración, una implicación de agentes sociales que están trabajando desde diferentes prismas para que tengamos una coordinación efectiva. Actualmente está integrada por 38 municipios, vamos progresivamente, se ha atendido a más de 7.900 personas, y en la evaluación que ha realizado la Universidad Pública del País Vasco referente a esta estrategia ha sido, por ejemplo, uno de los indicadores que se ha retrasado el ingreso en residencias 5 años a personas que están dentro de este pilotaje. Decir también que es una estrategia, bueno, que ha sido reconocida también a nivel internacional. Recibimos en mayo de este año el Quality Innovation Awards en Bangkok, y bueno, pues eso nos indica que por lo menos parece que vamos por buen camino, y escuchándolo de toda la mañana y parte de la tarde, pues creo que todos vamos bien alineados, ¿no? En este sentido. Otra de las estrategias que tenemos en desarrollo, y ahora estamos en plena fase del plan de actuación, es la estrategia ARIAC, que es la estrategia de Guipúzcoa para abordar y prevenir la soledad no deseada. Sabéis que, bueno, la soledad cada vez está teniendo mayor prevalencia y mayor relevancia en las agendas públicas, entre ellos la OMS, que es la última resolución que ha lanzado. Y bueno, es una estrategia que nosotros... 2 minutos. Bueno, pusimos en marcha antes de la pandemia, y bueno, ha sido un proceso participativo muy importante, y también estamos participando en un proyecto europeo que se llama Corale, que es la comunidad de aprendizaje con 5 regiones sobre la soledad, algunos más enfocados en los jóvenes y otros en mayores. Vale, pues nada, voy muy rápido. Vale, la teleasistencia predictiva, también hemos tenido un proyecto piloto con Gobierno Vasco, con el teleasistencia con servicio Betion, que hoy por hoy da cobertura a 80.000 usuarios, y que fue la primera compra pública de innovación que lanzamos desde Adinberri. Nos tiramos a la piscina directamente
porque para nosotros era un proceso innovador y creo que las administraciones deberíamos utilizar más esta herramienta. Bueno, pues donde se han trabajado en 200 hogares de esta comarca que os comentaba antes, de Oarsoaldea, 3 casos de uso. Deterioro cognitivo, seguridad en el hogar, es decir, caídas y riesgo de autólisis, y también la soledad, con diferentes tecnologías. Una tecnología de voz, con el análisis del lenguaje, cada vez somos más capaces de identificar y de prevenir situaciones de soledad y deterioro cognitivo. También la parte de IoT, con toda la sensórica en el domicilio, que nos da patrones de comportamiento pues que también son interesantes en la medida de posibles deterioros cognitivos incipientes y demás. También la estimulación cognitiva a través de la tablet, de diferentes cuestionarios, y también el reloj, el smartwatch, que también nos permite geolocalizar más allá del domicilio a las personas y evitar también pues caídas. Vale. Y para terminar, la economía de la longevidad, como os decía, es otra de las líneas de trabajo que al final confluyen. Todas lo que buscamos es mejorar el bienestar de las personas. Entonces yo creo que tenemos la gran oportunidad de, además, promover, incentivar, pues como decía, también iniciativas económicas y de empleo, ¿no? Y vale, no está el vídeo, no importa, os comento. Este es el congreso el foro que organizamos en el 2023, que era híbrido, parte expositiva y congreso internacional, en el que hubo más de 1.200 asistentes, 900 profesionales, sobre todo dirigido al B2B, pero también lo abrimos a la ciudadanía. También es importante que la ciudadanía cada vez conozca más de cerca qué soluciones tenemos en el mercado. Y siempre desde un punto de vista innovador. Las empresas que estuvieron ahí presentando, exponiendo, son soluciones innovadoras que ya están en mercado. Y sobre todo fue un punto de inflexión, antes comentábamos, ¿no?, en la comida, pues para visibilizar que aquí existe un mercado y que cada vez más tenemos que, como digo, aprovechar esta oportunidad y además contribuir a esa sostenibilidad económica. Y pues que estamos organizando próximamente un nuevo congreso, así que os voy a invitar a todos desde aquí para el 2026, en octubre del 2026, en el Palacio Cursal de San Sebastián. Es que ricasco, muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Nos quedan 10 minutos para las 5:30, que es la hora prevista de acabar. En mi prerrogativa de moderador tenía previsto hacer una pregunta a cada una de ellas, pero yo creo que es más interesante dejar estos 10 minutos, que son lo mínimo que podemos dejar para las preguntas e intervenciones del público. Se han planteado en la mesa, como he dicho al principio, 4 niveles diferentes de intensidad, muy centrados en que la adherencia terapéutica es un fin dentro de la calidad de vida de las personas, con diferentes niveles. Todo el mundo buscaba lo mismo, ¿no? Bueno, a partir de aquí os dejo la palabra por si hay alguna pregunta o hay alguna posición o alguna duda o algún posicionamiento sobre el tema. Ya sé que impone, pero se trata de ser valiente y lanzarse. Adelante. Me llamo Ana Vilarrubias, del Hospital Sant Pau, trabajo en experiencia de paciente y mi pregunta es para el tema del robot, porque hicimos repito. Sí. Hola, me llamo Ainhoa Vilarrubias, soy de Hospital Sant Pau, trabajo en la unidad de experiencia de paciente y coordino un proyecto que se llama Codimedicament, que es para mejorar la adherencia de la medicación en pacientes crónicos complejos, gente mayor, y entonces, como no podía entrevistarlos en el hospital, me fui a sus casas y me fui a 50 casas. Me encontré la famosa caja de zapatos con los medicamentos, el tráfico de pastillas con la vecina, me encontré de todo lo que has dicho, me lo encontré. Pero mi pregunta era, el tema del robot me parece súper chulo, fascinante y ojalá... Pero también yo les hacía esta pregunta, digo, oye, ¿y si les ponemos aquí un robot y cómo lo ven esto? Y al 50% me decía, no, nena, no, a mí no importa hacer estas cosas. Ante una situación así, ¿os la habéis encontrado? Y si te la encuentras, ¿les dais como formación de cómo usarlo, cómo, no sé? Sí, bueno, en realidad el robot, la persona usuaria no tiene una participación activa.
con lo cual no tenemos que realizar educación en ese sentido. Sí que nos encontramos siempre, en todas las ocasiones, siempre nos encontramos con reticencias y resistencias, sobre todo en las personas mayores que tienen más resistencia al cambio, de incluir cualquier tipo de dispositivo, ya no incluso el aparato de teleasistencia o un dispositivo que detecte la apertura de la puerta, una sensorización de temperaturas, cualquier dispositivo que se implemente en el domicilio siempre nos va a generar una resistencia al cambio. Pasa por hacer una educación previa, hablar con la familia, hablar con la gestora del caso, que la gestora del caso sea la que le ofrezca todos los beneficios finales que va a poder tener con ese estudio. Y una cosa muy importante siempre es que les quede muy claro que no les va a generar ningún coste. Y esto es importante, ¿no? Porque con el tema del robot, por ejemplo, curiosamente nos hemos encontrado con la pregunta del millón, que era ¿y esto qué coste eléctrico tiene? Bueno, y eso es importante, ¿no? Manejar todo, en definitiva, no es un poco el tópico, pero manejar todos los factores, ¿no? Y prevenir para que a la persona le quede perfectamente claro que al final estamos invadiendo la intimidad de la persona, estamos entrando en su territorio personal y ahí tenemos que tener mucho cuidado con cómo lo hacemos y elaborar un buen plan de entrada para que sea exitoso. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, no, seguiré de cerca a ver qué tal os va. Perfecto, te invito a que lo hagas. Bueno, he olvidado decir antes que este proyecto ya ha recibido un premio a las buenas prácticas el año pasado en el Congreso de Fuenlabrada, y además el proyecto ya se ha implantado anteriormente en Barcelona, se implantó en unas viviendas anexas a un centro residencial y se han realizado pruebas en el Living Lab de Málaga. No es la experiencia pionera la que estamos llevando a cabo nosotros, pero sí la que nos va a dotar de un respaldo científico que nos sirva para poder apoyar a futuras propuestas de gestión pública. Aprovechando, me había dado tiempo antes. ¿Alguna pregunta más? ¿Aportación? Yo tengo una consulta para Raquel. Discúlpame si igual lo has explicado ya, y igual con tanta información, ¿no? Yo me he perdido. Es en relación a cómo, supongo que es los municipios, ¿no?, que contratan vuestros servicios, o de qué manera, ¿no?, dais los servicios, a través de quién. Bueno, nosotros somos una fundación que pertenecemos a la Diputación Foral de Guipúzcoa, por tanto, quien provee de servicios, bueno, en Euskadi sabéis que la competencia en materia social recae mucho en la Diputación, excepto lo que es el servicio de teleasistencia Betion, que recae en el Gobierno vasco, y luego el SAT, que recae en las municipalidades, en los ayuntamientos, el resto, residencias, centros de día, prestaciones económicas. Todo ello recae en el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales. Nosotras, como Fundación de la Innovación en el Envejecimiento, no proveemos de servicios directamente, sino que estamos adscritas al departamento y es el departamento quien los provee. Vale. Sí. Es un poco también para saber, ¿no? Como aquí muchas veces los recursos vienen a través de que tengas o no la ley de dependencia, ¿no? Es difícil a veces dar servicios, ¿no?, a personas que todavía tienen algo de autonomía, porque si no tienen la ley de dependencia, ¿no? Y es esa fase que además cuando empiezas a hacer los trámites tarda tantísimo tiempo en que haya una resolución, ¿no?, que el trabajar con la prevención desde el área social se hace muy complicado. Sí, ese es uno de los temas que hemos comentado, ¿no? O sea, un poco el limbo, ¿no? Y la cartera de servicios es una, y la prevención, ¿dónde está? Pues está en todos o en ninguno, ¿no? O sea, que según se vea. Efectivamente, por ejemplo, lo que son productos de apoyo, eso también es materia competencial, pero sobre todo con personas que ya tienen algún grado de dependencia, ¿no? Entonces, la parte preventiva, ahora mismo estamos en más fases de pilotaje
y de bueno, ver qué soluciones pueden realmente ser eficaces y cuáles pueden contribuir a ese modelo preventivo. Pero efectivamente, bueno, pues es algo que no recae competencialmente, como digo, o en nadie o en todos, que también decíamos, ¿no? Los hospitales también hacen prevención, entonces yo creo que también es cuestión de todos. Sí. Perfecto, muchas gracias y gracias a todas también, que es muy interesante. Nos da tiempo para una última pregunta. ¿No hay ninguna? Pues me permitiréis 3 minutos exactos, os doy 15 segundos a cada una de vosotras, las voy a poner en compromiso. Habéis explicado 4 experiencias que tienen todas un mismo objetivo, la mejora de la calidad de vida, la mejora de la adherencia terapéutica, que son innovadoras y nos habéis explicado, con perdón, lo bonito, ¿no? Los resultados, lo que habéis hecho. Yo os pido en 10 segundos cuál es el principal obstáculo en los diferentes niveles que tenéis cada una, eso es ya, que encontráis para implementar el cambio que habéis propuesto en vuestro proyecto. El principal obstáculo, y ha de ser una intervención de estas rápida. ¿Cuál es? Bueno, pues, Lorena, hacemos por orden. Igual, en nuestro Lorena, caso, el principal obstáculo ha sido, como he comentado antes, la regulación con la que contamos. Me he ahorrado 10 segundos. Saray, sí, a mí no me suena. Un obstáculo podría ser, y de hecho fue, el equipo con el que contábamos para hacer todas estas actividades, y això supondrá más trabajo para nosotros. Entonces hicimos un trabajo importante de qué aporta valor y qué no aporta valor, pues no se trata de añadir cosas porque sí, y entonces es dejar de hacer lo que creemos que no aporta valor para empezar a hacer cosas que aportan valor, y cuando hay resultados después todo el mundo ya se pone las pilas. Yo lo tengo muy claro, para mí es la infradotación económica de atención primaria, porque se está desconfiando ya de la primaria porque ha dejado de hacer cierto, no todos, ¿no? Pero hay una falta de coordinación y de peso en la primaria, porque la primaria está absolutamente colapsada, como todos los demás, pero la primaria, donde tiene que ser el vínculo exacto, ¿no? Y todo el pivotaje, pues ha perdido esa fuerza por muchos factores, y uno de ellos es el recurso. Yo creo que ese es nuestro principal punto negro. Bueno, yo diría pues la complejidad de los sistemas, es decir, por un lado la fragmentación de los sistemas, que en eso estamos luchando, ¿no? Para que seamos cada vez, nos coordinemos mejor y trabajemos conjuntamente. Yo siempre digo el ejemplo de una residencia, la que me tocó dirigir. Ahí sí que hay un equipo multidisciplinar, y ahí tenemos lo social, lo sanitario, los cuidadores, el fisio, la trabajadora social, y hay una visión mucho más holística y multidisciplinar. Bueno, pues eso es lo que tenemos que conseguir también en el domicilio. También aprovechar las estructuras que ya tenemos, ¿no? Que por ejemplo, las residencias, centros de día que tenemos en cada municipio sean también plataforma de servicio al hogar, es decir, no intentar crear otra vez líneas paralelas, estructuras paralelas, sino aprovechar todo y ser más eficientes en ese sentido. Por tanto, diría la fragmentación. Y luego otro inconveniente importante es la rigidez del sistema, y precisamente para la innovación y, como decíamos, para la prevención y pilotar y experimentar, tenemos que ser más flexibles de lo que somos. Convendréis conmigo que 4 magníficas respuestas. Muchas gracias a las 4, y me permitís que os pida un aplauso para ellas.